Hola a todos, soy Erika Zellinger, profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta masterclass nos ocuparemos del tema de pólizas de seguros en las transacciones internacionales. Por ello es que vamos a ver distintos tipos de productos que ofrecen las compañías de seguro. En particular, prestaremos atención a lo que se conoce como pólizas de seguro de crédito a la exportación y también hablaremos de otro tipo de pólizas específicas de seguro. Como sabéis, en las transacciones internacionales, en las operaciones de comercio internacional, el exportador y también el importador intentan minimizar los riesgos que existen en estas operaciones. Minimizarlos y también cubrirlos con coberturas específicas, desde luego relacionadas con los seguros. Es muy importante que la empresa exportadora conozca la situación económica, social y política del país al que se destinan los bienes que exporta, que conozca todos los aspectos vinculados a la gestión del transporte de mercancías, que sepa que existen diferencias normativas en los distintos países, que puede haber posibilidades de fraude. En particular, existen riesgos de carácter comercial que hemos visto, por cierto, en otra masterclass. Y estos riesgos comerciales son, por ejemplo, los relativos a la cancelación del contrato o a posibilidades que pueda haber de impago o problemas con la entrega de mercancías. También hay riesgos vinculados al tipo de cambio. Tipo de cambio, como sabéis, cuando se comercia con monedas de países distintos, ¿no? El tipo de cambio fluctúa de manera permanente, diríamos, ¿no? Puede ofrecer una volatilidad, desde luego, intradía, o también, como las operaciones internacionales generalmente se realizan a plazo, pues es muy importante saber el tipo de cambio a futuro. Los medios de pago que se utilizan en el comercio internacional pueden mitigar de alguna manera muchos de los riesgos que existen en estas operaciones. También las empresas deben tener en cuenta que la documentación comercial en este mundo es mucho más compleja. Puede ocasionar, como vimos en la masterclass específica de riesgos de carácter comercial, puede generar problemas que se llaman operacionales. Los tipos de riesgo en general son los riesgos comerciales, los riesgos de cambio, los riesgos de tipo de interés y los riesgos en el transporte internacional. Riesgos comerciales pueden mitigarse con las pólizas de seguro de crédito a la exportación, que se realizan desde luego con compañías de seguro autorizadas o agencias de seguro de crédito a la exportación. Este tipo de situaciones no cubre riesgos de tipo operacional. Los riesgos de cambio se pueden mitigar con seguros de cambio. Los riesgos de tipo de interés, pues se pueden realizar contratos de futuro sobre tipo de interés. En el transporte internacional existen pólizas específicas de seguro y otro tipo de riesgos, como riesgos de pago anticipado o de pago contra documentos, se pueden observar que se mitigan con medios de pagos específicos, en particular con el crédito documentario, que en alguna ocasión pues también veremos en una sesión específica para crédito documentario. Pues bien, si nos concentramos en el seguro de crédito a la exportación, las partes contratantes son el asegurado, el beneficiado y las entidades financieras que intervienen, en particular, desde luego, la compañía de seguros. El asegurado, ¿quién es? Pues el asegurado es la propia empresa exportadora y la entidad financiera que asume alguno de los siguientes riesgos, por ejemplo, la financiación de la operación de exportación, la concesión de fianzas o garantías, como cuando acudimos a un banco, entidad financiera, para comprar una vivienda, nos hacen que, si la compramos a crédito, formalizamos una hipoteca y desde luego existe alguien que también ofrezca garantías o fianzas para esa operación. Pues en este caso,
en el seguro de crédito a la exportación, estas garantías las están otorgando las entidades financieras. Y también las entidades financieras en créditos documentarios intervienen en distintos procesos de ese tipo de medio de pago. Alguno de ellos es, por ejemplo, el tema de la confirmación de créditos documentarios. Por tanto, el asegurado es la propia empresa exportadora y también esa entidad bancaria que está interviniendo en los aspectos que he considerado, que es una entidad financiera, desde luego. El beneficiario puede ser el propio exportador, el propio asegurado, o bien un tercero al que el asegurado le otorga esta facultad de ser el beneficiario. Y desde luego la entidad aseguradora es la otra parte importante en este tipo de seguros de crédito a la exportación. Este seguro de crédito a la exportación tiene especificado una serie, o en él se incluyen una serie de riesgos que son asegurables. También veremos que en este tipo de instrumento habrá otros riesgos que no son asegurables. Los riesgos asegurables son el riesgo de cancelación de contrato, el riesgo político, riesgos excepcionales o riesgos especiales. Entonces, veremos a qué se refieren en concreto cada uno de estos tipos de riesgos asegurados por el seguro de crédito a la exportación. El riesgo de cancelación de contrato cubre el riesgo, pero desde luego considerando el coste de la operación, deduciendo los pagos anticipados que el exportador pudiese haber recibido. Es interesante considerar que el periodo máximo de este tipo de seguro para riesgo de cancelación de contratos es generalmente de 3 años. Desde luego, dependerá de cada tipo de compañía o agencia de seguros. El riesgo político, del que hemos hablado también en otro tipo de clases o de sesiones de masterclass, puede estar vinculado a guerras internacionales, a faltas de pago por decisión del gobierno. Esto es lo que conocemos en los medios de comunicación cuando se realizan bloqueos económicos. Por ejemplo, el bloqueo económico que tuvo durante un tiempo Estados Unidos con Irán, bloqueo económico que realiza para determinado tipo de operaciones la Unión Europea con Rusia. En otro caso también el riesgo político estaría asociado y también cubierto por este seguro de crédito a la exportación o asociado a averías o problemas que tengan las mercancías, los productos, objetos de la transacción, debido justamente a situaciones políticas ocurridas en el país con el que se comercia. En algunos países puede ocurrir que haya problemas pues laborales en términos generales, problemas sociales, económicos y políticos conjugados, en el que posiblemente un grupo de personas pueda, por ejemplo, bloquear una carretera. En el país de destino estamos hablando. Pues si se bloquea esa carretera, pues hay problemas justamente en los medios de transporte. Y no solamente por los retrasos, sino que hay ocasiones en que puede haber incidencias, y eso también lo podéis conocer en medios de comunicación, en fronteras como, por ejemplo, en algunos momentos, ¿no?, entre España y Francia. Los agricultores franceses pues, tienen problemas con los exportadores españoles de productos agrícolas, y entonces en ocasiones en las fronteras pues de alguna manera atacan a los medios de transporte y derriban las mercancías, las fresas o productos que tengan de agricultura para exportar los españoles. Son ejemplos. No sucede siempre, pero son situaciones que sí pueden asegurarse a través del seguro de crédito a la exportación. También hay riesgos excepcionales, como situaciones catastróficas, terremotos, inundaciones, en las que en algunos casos es el propio Estado del país donde ocurren estos sucesos el que asume la cobertura de riesgos. Por ejemplo,
Pues también, seguramente habéis oído en medios de comunicación situaciones en donde zonas inundadas que han afectado a los cultivos, pues en España, por ejemplo, el presidente de una comunidad autónoma solicita al Estado central a que califique en ese momento esa zona como zona catastrófica. Entonces, de esta manera el Estado puede contribuir a paliar estos problemas, de manera económica, desde luego, que han generado los sucesos de los que hablamos. También hay riesgos especiales que se aseguran con este tipo de pólizas y está relacionado con obras y trabajos realizados en el extranjero por la empresa exportadora, y son ejemplos de esto, por ejemplo, sería el caso de que una empresa exportadora esté realizando un servicio de asesoramiento y deba trasladarse al país de destino de ese servicio para realizar pues, una encuesta sociológica, y pues, cuando realiza este trabajo, esta parte empírica de la investigación, pues tiene problemas. Entonces, problemas especiales, específicos, que desde luego hay que siempre tenerlos en cuenta cuando formalizamos el contrato internacional, saber que este tipo de situaciones pueden ocurrir, y es entonces cuando en el seguro de crédito a la exportación debemos incluir explícitamente este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los riesgos que no se aseguran con el seguro de crédito a la exportación? Pues las obligaciones impugnadas por el comprador. Imaginemos que si el comprador incumple el contrato y el asegurado no puede justificar ese incumplimiento, por ejemplo, de un impago, y el asegurado pues, no tiene la documentación, pues cuando le reclaman el dinero al importador, el importador dice, con todo derecho, pues si no está la documentación, esto lo impugno, no me podréis cobrar este tipo de elementos del contrato. Eso no está asegurado, desde luego, y parece obvio por el seguro de crédito a la exportación. Sin embargo, si el asegurado pudiese aportar documentación, pues la compañía aseguradora, el asegurador, podrá aceptar el riesgo de forma provisional hasta que tenga lugar el juicio. Otro tipo de problemas que no están asegurados con este tipo de pólizas son los quebrantos bancarios, vinculados, por ejemplo, a gastos de devolución, intereses de demora, porque las entidades financieras, recordemos, los bancos intervienen en estas operaciones. Los créditos de operaciones comerciales prohibidas, como es lógico, es que tampoco se pueden incorporar, desde luego, en un contrato internacional. Los riesgos que se pudiesen cubrir por seguros de daños específicos, las compañías aseguradoras prefieren vender productos específicos de seguros por daños y no incluirlos en el seguro de crédito a la exportación. Y otros riesgos, desde luego, no están cubiertos. Otro tipo de riesgos que no estén expresados en el contrato, efectivamente, en el contrato internacional y desde luego en la póliza. Por ejemplo, las multas contractuales. Esto es importante porque si queremos que se aseguren hay que incluirlos de manera explícita. Bien, hemos hecho una breve visión del seguro de crédito a la exportación, y entonces lo que no está asegurado o por este tipo de póliza o bien por el precio de este tipo de pólizas, ¿no? Por lo que hay que pagar por estas pólizas, debemos asegurarlo o tenerlo presente, que deberíamos formalizar contratos de seguros por otro tipo de pólizas. Y entonces, como sabéis, existen pólizas que cubren la fase desde que comienza la firma del contrato de compra-venta hasta que finaliza en el momento de venta de las mercancías. Imaginemos el caso de una empresa exportadora que tiene que fabricar los productos que va a exportar. Puede que hayan situaciones de catástrofes en el país de destino, entonces no pueden llegar la mercancía y se puede cubrir por una póliza específica. Puede que las autoridades del país de destino adopten una serie de medidas que imposibilitan que la exportación se lleve a cabo.
pues en un momento determinado, cuando realizamos el contrato de compra-venta internacional en el país de destino no hay ningún inconveniente, pero como estos tipos de operaciones pues llevan bastante tiempo, generalmente los pagos son a plazos, o si vamos a fabricar como exportadores la mercancía, pues esto también lleva un tiempo, puede que ocurran situaciones que no estaban previstas, como lo que estamos imaginando aquí en este segundo aspecto. También pueden hacerse pólizas para que el comprador, que resuelve de forma unilateral el contrato de exportación, para situaciones en las que ocurra esto, pues el exportador pueda tener una póliza específica. O bien también se puede contratar un seguro específico en los casos en que el exportador paraliza la producción de los bienes que va a exportar. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Por distintos motivos, pero por ejemplo, el proveedor de las materias primas del exportador pues tiene dificultades y no le suministras las materias primas para que él pueda producir ese producto. Otro tipo de pólizas, veremos que son 6, hemos visto algo en general en la primera. La segunda, pólizas que cubren pérdidas, solo la pérdida que el asegurado pueda tener debido a situaciones de impago total o parcial. Como son las pérdidas, estamos hablando, por ejemplo, de intereses. Imaginemos que hay que pedir un crédito porque el exportador no ha recibido el dinero del importador, no tiene liquidez para realizar otro tipo de, para lograr otro tipo de objetivos en el ámbito económico del exportador y necesita pues pedir un préstamo. Pues entonces si tuviese que pedir un préstamo para realizar otro tipo de operaciones, ¿no? Pues los intereses que pague por ese préstamo los podemos asegurar. Pólizas también, existen otro tipo de pólizas que cubren exportaciones puntuales, ¿no? Específicas, para clientes no habituales, para campos muy específicos. También pólizas que indemnizan a las entidades financieras, a los bancos, esos que emiten créditos documentarios por importes impago. Hablaremos en su momento de este tipo de medio de pago, que es el crédito documentario, como lo he mencionado. Pero es importante que sepáis que en este crédito documentario las entidades financieras, los bancos que intervienen, son los que pagan al exportador y ellos a su vez tienen que cobrarle al importador. Pues si hay situaciones en las que ese importador no le cobra a la entidad financiera, pues aquí hay seguros específicos para estas situaciones. También puede que existan pólizas, puede que necesitemos pólizas que indemnizan a entidades que financian el reembolso de los créditos que se conceden a los importadores de bienes o servicios. Y también existen pólizas específicas para aquellas actividades destinadas a la internacionalización de empresas en el ámbito de creación de empresas, adquisiciones de empresas, ampliaciones de capital, todo lo que está relacionado a situaciones en donde se estimulan las inversiones extranjeras directas, serían en este caso. Con este último tipo de pólizas, de otro tipo de pólizas, terminamos la sesión que teníamos prevista para hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención.